Sefer, de libros y autores. Es una alegría tener en Radio Sefarad a Mauricio Wiesenthal. Hola, Mauricio. Hola, Raquel, hola. Es una alegría finalmente porque llevamos mucho tiempo conociendo tus obras, leyéndote, pero muy pocas veces habíamos tenido la oportunidad de entrevistarte. Esta se nos presentó y no quisimos dejarla escapar porque has publicado con Acantilado el libro La Hispanibundia, retrato español de familia. Utilizar en estos días la palabra español, hispano, es un poco, no sé si atrevido es la palabra, temerario. ¿Cómo lo definirías tú, Mauricio? Yo me definiría, como soy escritor español, ya veis que hablamos en la lengua española que compartimos y por lo tanto me siento, tener la lengua para mí es una forma importante del corazón, porque la lengua uno se dirige a los que quiere, la lengua uno se expresa, da sus sentimientos, y por eso los que compartimos las lenguas, las culturas, o sea, nos sentimos cercanos. Es verdad, por eso he utilizado la palabra hispanibundia, evitando la palabra la españolidad o la hispanidad, que eran palabras legítimas que podía haber utilizado, pero que pueden tener como un contenido, o para algunos, como una memoria rancia, o que pueda tener un contenido político. No quiere ser eso. Quiere ser realmente cómo nos sentimos los españoles, los que nos sentimos españoles, a veces conscientes de ello, sabiendo por qué hemos nacido en España, o porque nos sentimos o creemos españoles, también otros que no lo se sienten o que no quieren serlo, o a los que no hemos dejado serlos. O sea, todo eso a mí he querido reunirlo en este libro, que quiere ser un libro conversado con Europa, con los europeos, que hemos hecho los españoles a lo largo de la historia, qué hemos compartido en nuestra cultura, qué podemos brindar hoy día a la comunidad de Europa, de los europeos, por los que hemos, entre todos, trabajado tantos, y que hoy día nos gustaría que esto llevase a un mundo de justicia, a un mundo de entendimiento, a un mundo de libertad, a un mundo de conocimiento de los pueblos, estando libre de prejuicios y hablando desde la libertad del corazón y de los sentimientos. Eso quiere ser la hispanibundia. Es también un alegato, una llamada de atención contra los populismos, los nacionalismos. Es así, quiere ser precisamente porque yo creo que para que nos entendamos los seres humanos necesitamos llegar a un pacto. Es decir, en nuestras apariciones primitivas en la historia aparecemos como pueblos. Y se dicen ahí aparecen los hunos, los vándalos, los godos, los alanos o quienes sean, los iberos. Pero cuando nos vamos constituyendo como sociedades civilizadas, pactamos entre nosotros, creamos unas reglas de justicia, creamos unas reglas sociales, unas reglas de entendimiento, de respeto, de libertad. Y a mí me interesan las sociedades, no me interesan los pueblos primitivos más o menos salvajes. Mira, benditos sean, que trajeron sangre a la vida, que tiene sangre en el sentido de vitalidad, trajeron fuerza, trajeron ánimos para hacer grandes emigraciones. Todo eso es precioso, pero me interesa cuando esos pueblos se convierten en sociedades, cuando esos pueblos crean una literatura, una lengua, un arte, una idea de la justicia. Todo eso es lo que yo he querido citar cuando hablo de lo español. Hablo de lo español como sociedad, no de los populismos que consisten en decir el pueblo no tiene culpa, el pueblo ha hecho muchos crímenes, no en España, en todas partes del mundo, porque el pueblo, cuando se manifiesta en ira, cuando se manifiesta sin un pacto civilizado, cuando se manifiesta sin responsabilidad y sin cordura, es igual de malo en todas partes. Sin embargo, el pueblo, cuando se compromete a crear una cultura, una civilización, unas religiones, unas lenguas, el pueblo entonces es maravilloso porque se convierte en sociedad. Y eso es lo que me gusta hablar. Me gusta hablar de las sociedades que hemos creado algo en la historia. Y desde un punto de vista positivo y esperanzador. Exactamente, porque creo
que necesitamos unirnos precisamente aprovechando lo que ha sido el tesoro, lo que nos fueron dando nuestros mayores, lo que hicieron por nosotros, pagándolo con sufrimiento. Hoy día está de moda tener como una idea hedonista de la historia. Yo probablemente, debido precisamente a mi origen judío, tengo también la idea de que las cosas se pagan con el trabajo, con el dolor, con la construcción, con la labor, con la siembra, con el sufrimiento, con la diáspora, con la emigración, y que todo eso forma parte de una cultura, todo eso crea el sentimiento de un pueblo, todo eso hace que un pueblo sea civilizado y justo, y eso lo considero que es un tesoro, es el tesoro que debemos a nuestros mayores, es el tesoro de nuestros patriarcas, es el tesoro de nuestra memoria. Eso quiere ser mi idea de la historia. Lo que pasa, Mauricio, luego hablaremos de cómo llegan los Vicent a Barcelona, si me lo permites. Sí, claro que sí. Pero todo lo que estás, las palabras que estás pronunciando, las ideas, los principios, corresponden a valores que en muchas ocasiones no sé si están muy de moda actualmente o son políticamente correctos en nuestro país, o si son, puestos como ejemplo de cómo debería ser una sociedad o cómo deberían ser el pueblo que conforma esa sociedad, ¿no? Es verdad, esto que dices es completamente verdad, pero creo precisamente que no dependemos ya, o tenemos que liberarnos de las oleadas o mareas de la historia, eso que yo he llamado lo salvaje. Sabes, muchas veces yo he meditado en la vida, puesto que yo provengo, o sea, hablo con tanta alegría a vosotros en Sefarat, y yo pertenezco en mi origen, de mi abuelo, y esto que hablaremos luego, a los que tengo un origen ashkenazi, como indica mi apellido. Entonces, tengo la memoria siempre, puesto que me eduqué por parte de mi padre también en la cultura alemana, en la cultura, en la ilustración alemana, que fue tan importante para nosotros cuando los pueblos judíos que vivían en Alemania, lo que significaba la idea de libertad de Lessing o de Leibniz, de los grandes, de los personajes de la ilustración alemana. Y uno cuando se pregunta cómo es posible que un pueblo de una civilización tan ilustrada como Alemania cayese en lo que podríamos llamar, lo que se han llamado los filósofos de la historia, la infrahistoria. Porque con nosotros, Raquel, y es lo que me preguntabas justamente, yo he dado este rodeo al responder, en nosotros, en todos nosotros, sin excepción de ninguno, habita la historia, el ideal, la fe, una parte elevada de nuestra conciencia, pero ahí me remitiría también a un maestro que es a Freud, habita simultáneamente la subhistoria, el salvajismo, la barbarie, lo peor de todo, lo peor animal, la recesión, la vuelta atrás. Y eso es lo que yo quiero evitar precisamente cuando hablo de estos ideales, y quiero también compartir con los jóvenes, con las personas que empiezan su vida, que tienen que estar haciendo un aprendizaje para vivir. Quiero compartir esa idea de que mucho cuidado, que por mucho que nos creamos cultos, civilizados, educados o pertenecientes a una sociedad privilegiada que afortunadamente puede educarse y puede educar a sus hijos, sin embargo en nosotros está habitando ese diablo de la infrahistoria, esa recesión terrible a la barbarie, a la injusticia, a los prejuicios, al racismo, al despotismo, a la tiranía, a las diferencias sociales, a las diferencias de género. Todo eso está conviviendo con nosotros en cada momento de la historia. La historia no es lineal, no decimos es que eso era una cosa que pertenecía a pueblos antiguos. No, esto es una cosa que está presente conviviendo con nosotros en las sociedades más poderosas del mundo, se llamen Estados Unidos, Japón o se llame Europa. Todos nosotros convivimos con toda esa broza de la selva terrible, y por eso uno de los mensajes en nuestra fe fue siempre decir: o levantamos el alma, o levantamos el espíritu, o tenemos ideales de justicia, o tenemos ideales de misericordia, o lo perdemos y nos comportamos como bárbaros. Mauricio, tú como filósofo, como escritor, como profesor de Historia de la Cultura, ¿qué te parece que se compare lo que está sucediendo ahora en Cataluña no con la Shoah, por supuesto, sino con la Alemania nazi, la utilización del lenguaje? Sí, yo soy partidario de no utilizar
palabras, diríamos, cuando se trata de hechos concretos de la historia, hacer diagnósticos, de no utilizar palabras muchas veces remitiendo a otros momentos de la historia, porque son peligrosas las comparaciones. Es verdad, y eso lo podéis ver al oír mi palabra y al oír mi sentimiento y expresarme como lo hago con sinceridad ante vosotros, o sea, podéis comprender que yo soy enemigo de los nacionalismos. Yo me he educado en la idea internacional, creo en un mundo internacional, es algo que además creo que va unido a la herencia de la educación que recibí de mis antepasados judíos. Soy judío por parte de abuelo, que mi abuelo era judío, soy ya cristiano por parte de madre, por lo tanto pertenezco a este mestizaje y por eso me dirijo pensando lo importante que es la internacionalidad, en que nos entendamos unos con otros sin hacer referencia a nuestras diferencias. Las diferencias las tenemos todos, pero las diferencias las podemos convertir en cooperación, las podemos convertir precisamente en no eliminarnos los unos a los otros. Una de las cosas que yo señalo aquí cuando se habla de que existían dos Españas, se ha hablado tanto desde Larra, que escribió su famoso artículo El Día de Difuntos de 1836, y que decía, hay dos Españas. Bueno, como podría haber 17 Españas, a mí me daría igual. Lo que me parece horrible es que una España quiera matar a la otra, que una España quiera callar a la otra, que una España quiera silenciar. A mí me parece que los pueblos están hechos para convivir, para pactar. Por eso he hablado de sociedades. Y en las sociedades existen diferencias y deben existirlas. Me daría horror un mundo igualitario, porque sería un mundo de un campo de concentración. Creo que existen diferencias, pero que los seres humanos tengamos diferencias no significa que tengamos que matarnos por ellas, todo lo contrario, que tenemos que pactar, que crear sociedades, que crear formas de referencia para que podamos encontrar vías para entendernos, para amarnos, para hacer un mundo civilizado. Eso es lo que creo, eso creo que a veces falla. Y yo, por ejemplo, me di cuenta que cada vez que surgen los nacionalismos de forma feroz, aparece esa ruptura de lo que es ese sentimiento, esa fe, esa creencia en que se puede pactar. Y nada más que se habla diferencia, yo hablo una lengua, tú hablas otra, si yo hablo mi lengua te prohíbo la tuya, si yo tengo mi religión te prohíbo la tuya, o tú te conviertes, o tú te integras. ¿Qué es eso de integrarse? Integrarse no tiene más que un pueblo en otro que cumplir las leyes, que es lo que hemos sabido hacer los judíos en nuestra diáspora y en nuestra emigración, cumpliendo las leyes de todos los países a donde íbamos. Y éramos los primeros en cumplirlas, porque sabíamos además que estábamos siendo siempre mirados, observados y perseguidos, porque algunos querían cogernos en la renuncia o en la equivocación de no haber cumplido una ley. Pero eso no significa integrarnos, porque integrarse o convertirse es una maldad. Es que cada uno sigue con su fe, cada uno sigue con su religión, cada uno sigue con la memoria que le dieron sus padres, y tenemos los seres humanos a entendernos en diferentes religiones, en diferentes opiniones, en diferentes visiones de la vida. ¿Existiría la Hispanibundia o cómo sería si no se hubiera expulsado a los judíos en 1492, señor Wiesenthal? No existiría Europa, porque nosotros, sabes que el pueblo judío fue, curiosamente, quizás porque hemos tenido que andar tanto por el mundo, ha sido el mejor traductor de las culturas que ha existido ni que existirá jamás. O sea, es verdad que las escuelas de traductores, y no me refiero solo a traducir de idiomas, los idiomas no son solo palabras, el traductor verdadero es el traductor de alma, y es por eso que hemos dado luego en el mundo de la psicología a los genios que hemos dado, que significa saber entender el alma de los seres humanos, eso es traducir, y es por eso que nosotros hemos aportado además los fundamentos de la fe cristiana. Yo soy cristiano, o sea, por lo tanto, pero reconozco que todo eso me provino de mis padres, de mis maestros, de mis patriarcas, de mis antepasados judíos. O sea, si no hubiese sido por el judaísmo, no existiría la identidad cristiana europea. Y por lo tanto, el judaísmo es el fundamento de toda esa idea moral, el fundamento de toda esa civilización, algo maravilloso. Cuando uno piensa en lo mejor de Europa, fue precisamente esos valores morales, esos valores que los pueblos bárbaros iban consiguiendo con mucha dificultad, y que el pueblo judío creó rápidamente como fundamento de su ser. Es el fundamento de Abraham, es el fundamento de la fe.
el creer que se puede crear, con unos hijos pueden sembrar y crear una tierra, que esa tierra puede ser prometida, esa tierra puede dar fruto y que eso es civilización. Eso es el testamento judío y ese está arraigado profundamente en Europa. Y cuando unos salvajes quisieron desarraigar, quisieron erradicar lo que era no solamente el pensamiento, sino las vidas, que es mucho más grave, del pueblo judío de Europa, lo que hicieron fue aniquilar a Europa y hacerle una herida que no se olvidará jamás, que son las heridas que los salvajes del siglo XX hicieron sobre nuestro continente y nuestra cultura. Mauricio abrió una ventanita a la curiosidad que espero que no sea solo personal. ¿Cómo llegó su abuelo a Barcelona? Mi abuelo llegó a Madrid. ¿A Madrid? A Madrid. Y llegó a Barcelona también porque creó una empresa cuando vivía en Alemania, en Hamburgo. Mi familia es de Hamburgo. Y mi abuelo, se llamaba Mauricio, como yo, Moritz en alemán. O sea, mi abuelo escuchó, era ingeniero, y escuchó a la reina Cristina, que era la reina regente de España. Alfonso XIII era entonces niño y por lo tanto estaba su madre como regente. Ella era alemana y escuchó decir en Alemania: los alemanes son bienvenidos a España si traen técnica, si traen nuevas técnicas. Y mi abuelo era ingeniero, pero especializado en la litografía. Y por eso vino a España, donde creó una empresa de litografía en Madrid, que creó muchos tipos de letras que todavía siguen utilizándose. Tiene una gran fundición, pero es creado tipos de letras que se siguen utilizando todavía en la tipografía. Mi bisabuelo, que era músico, o sea, por lo tanto vengo de una vieja dinastía centroeuropea, de Sajonia, y por lo tanto es así como él llegó a España, y al llegar a España se casó con una española y educó. Esto es muy curioso, esto forma parte de lo que es también el mundo judío. Él, al casarse con una española, siguiendo la ley, educó a sus hijos en el compromiso que él había hecho al casarse y enamorarse de una mujer española, de una madrileña. Él educó a sus hijos en católicos, en el cristianismo, y efectivamente vivió así toda su vida, sin haber dado una muestra, nada más que manteniendo su fe dentro, su propia fe, hasta que sin encontrar ninguna muestra ni de discordia, ni de encontrarse mal en España, todo lo contrario. Se sentía español, se sentía como castizo madrileño, ejercía de castizo madrileño, hablaba un español muy rebuscado y muy bien, muy riguroso en las palabras, o sea, porque amaba el pueblo en el que había venido a vivir. Pero cuando murió en Madrid, que murió en el año 39, dejó en su testamento a sus hijos: os he educado como vuestra madre quiso, yo he vivido el amor en España, pero muero como mis antepasados, como mi padre, mis abuelos, como judío. Wow, qué emocionante. No sé si alguno de los libros lleva las tipografías de su abuelo. De vez en cuando aparecen algunas de esas letras antiguas que él diseñaba y que a mí de pequeño me hacían risa, porque había un catálogo en casa y se llamaban Venus chupada, se llamaban cosas así, y a mí me entraba risa oír los nombres que tenían aquellas letras tan históricas, según eran letras anchas o letras estrechas, letras delgadas, letras negritas, letras versalitas, itálicas, todo eso. Y todo eso fue, y él además traía de Alemania las máquinas que habían salido, las rotativas, que entonces hacían los grandes periódicos con las viejas rotativas. Y esas rotativas, curioso, Heidelberg, Presse, o sea, que venían de Alemania, todavía algunas funcionan en el mundo. Me contaba un día un amigo que en Cuba, todavía en el diario de la Marina había, y todavía algún folleto se había editado allí, con una máquina rotativa grande que había pertenecido al diario de Cádiz y que había traído mi abuelo de Alemania. A mí estas cosas me gustaban y por eso me siento, o sea, a veces las he comentado cuando he conocido a amigos en todas partes del mundo, porque a lo largo de la vida, cuando uno es mayor, conocí a Anna Freud en Londres, conocido a Alejandra Sasha Tolstoy, la hija de Tolstoy, que se cuidaba de los niños en su exilio en Norteamérica, cerca de Nueva York. O sea, he conocido a tantos personajes. Me siento discípulo de Zweig, porque para mí fue, cuando yo nací ya él había muerto un año antes, y por lo tanto yo lo quise seguir en la vida a sus amigos, y he sido amigo de muchos de los amigos suyos que quedaban vivos, entre ellos
un judío rumano que se llamaba Eugenio Relgis. Eugenio Relgis, o sea, tenía su nombre era Hitler, pero se cambió el pronombre de Relgis, y este personaje, que era curiosísimo, pacifista, internacionalista, socialista judío, de aquellos que parecía un maestro de la antigüedad, sabio, lleno de saberes humanos profundos, tenía las malas, fue de Austria, porque él era romano, para vivir en el Imperio Austrohúngaro, se fue de Austria y fue a parar a Argentina, y le tocó allí Perón, y entonces se fue luego a Uruguay, y en Uruguay le tocó otra dictadura, o sea que iba de Guatemala a Guatepeor con todos sus ideales, con sus ideas del pacifismo mundial, del entendimiento entre los hombres, y él había sido muy amigo de Zweig, que le había prologado un libro, y él me dio a conocer amigos de Zweig, muchos de los que quedaban todavía vivos, y es por eso que tengo toda esa idea de la vieja Europa, de los viejos ideales, de todos aquellos pueblos venidos de Centro Europa, que también tanto contribuyeron por lo que yo llamo los ideales, la fe y la constitución fundacional, la fundación de nuestra vieja Europa. Mauricio, aparte de escribir y hacer ese retrato español de familia, me imagino que planteas alguna solución. ¿Cuál es la que quieres destacar antes de despedirnos? Mira, yo tengo la idea precisamente de que lo que tenemos que perseguir es la memoria, como si fuese la idea de una madre que puede salvarnos. O sea, yo tengo mucho miedo de que vivimos una época en que la actualidad, el presente, nos entretiene tanto, nos distrae tanto, porque tenemos una información que no habíamos tenido nunca. Inmediatamente todo lo que se produce en el mundo está delante de nuestros ojos, exigiéndonos respuesta, inquietándonos, y si tenemos poco tiempo para utilizar lo que es nuestra memoria, nuestro pensamiento. Y en mi modo de ver, la memoria es la madre, porque la memoria además es la emotividad. Hoy día que hay tantas personas que desgraciadamente con los años van perdiendo la memoria, a mí me da terror, porque cuando yo recorría África, que he viajado mucho por África, y recuerdo que cuando los elefantes, por ejemplo, emigran siguiendo, y es muy curioso, no al macho mayor más fuerte de la tribu, no a ningún otro de los elefantes, a la madre, que con la importancia que tiene la madre, no, a la abuela. Y es muy curioso que son las abuelas, las viejas hembras, las que guían a todo el rebaño. A mí me gustaría que volviésemos a darle importancia a la memoria, que la memoria es realmente la que nos tiene todo el tesoro de ideas y de sentimientos que puede salvarnos. Y rindiendo culto a la memoria, pienso que no vamos a perderla, sino que vamos a mantenerla, y vamos a saber interpretar el canto de las aves, vamos a saber interpretar el mensaje de nuestros ríos, vamos a saber interpretar el mensaje de nuestros libros. Y eso es lo que yo recomiendo que en esta época ha perdido. Esta época ha perdido la memoria. Cada vez que oigo a alguien que dice hay que estar a la moda, como decía Zweig, la moda nos arrastra, si no hace falta hacer ningún esfuerzo para estar a la moda. Salimos a la calle y todo es la moda, todo lo que ocurre a nuestro alrededor es la actualidad. Hay que hacer un esfuerzo contrario, hay que hacer el esfuerzo para mantenerse en la memoria. Y esto es realmente lo que yo creo que es la cura, la salvación de nuestras heridas. Pues así, con ese mensaje, les recomendamos este libro de Mauricio Wiesenthal, La Hispanibundia, retrato español de familia, que nos has presentado aquí en Radio Sefarat. Te lo agradecemos muchísimo, Mauricio. Muchas gracias a todos tus oyentes, Raquel, que sé que tienes muchos y muy buenos, o sea, y que formamos al final una comunidad querida, y que por lo tanto os doy gracias por haberme escuchado y por haber tenido la paciencia de que yo os hable esta tarde. Gracias.